Listo, está grabando. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy profundo a la profesora Diana Melissa Paredes Oviedo por acompañarnos en este espacio del día de hoy. Agradecemos también a todas las personas que nos están acompañando, am, personas del Departamento de Prácticas, del Diplomado y también por ejemplo, Isabel de la Unidad de Resolución de Conflictos. A todas ellas les agradecemos su presencia y el acompañamiento en este espacio. La profesora Diana Melissa Paredes, de nuevo un agradecimiento. En este momento, la profesora Diana Melissa es la directora del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En su formación es doctora en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en educación y magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia y también es licenciada en filosofía de la Universidad de Antioquia. Ha sido docente de cátedra de varias universidades, por ejemplo, de la Universidad eh, de, de la Corporación Universitaria de Envigado, de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Fundación Universitaria Luis Amigó, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de la Universidad de Medellín, la de San Buenaventura, y actualmente, pues como ahorita dijimos, eh, es la directora del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. También es docente de planta de la universidad. Es docente e investigadora en los campos de la antropología pedagógica, la filosofía de la educación y la didáctica de la filosofía. Ha sido coordinadora de prácticas y también ha participado en procesos curriculares y de renovación de registros calificados y procesos de autoevaluación en pregrado y posgrado. En el día de hoy nos acompaña con el tema Análisis de límites y posibilidades de algunas metódicas para la enseñanza del derecho. Esperamos que este encuentro sea del mayor beneficio para cada uno y cada una de nosotras y que nos permita mejorar nuestro quehacer y nuestros conocimientos respecto al tema. Muchas gracias, profe. Le damos entonces la bienvenida de nuevo como 3 o 4 veces y por favor, entonces los dejamos con usted. Y Muchas Marta, gracias. y Marta, yo vuelvo y hago la anotación de que la profe Diana también ha hecho parte de la facultad en calidad de estudiante. Sí. Ay, siempre les olvida eso tan importante que es nuestra estudiante del pregrado de Derecho. Entonces, doblemente su presencia es muy importante para nosotros, profe. Muchas No, no. gracias. A ustedes muchísimas gracias por considerarme pues para ser parte de este proceso. Yo les reitero pues también los agradecimientos a las personas que nos están escuchando y a quienes nos escucharán. Como mencionaron, la idea de hoy es revisar pues algunas metódicas a la luz de la discusión que planteamos en la sesión de hace 15 días sobre una perspectiva de orden crítico para pensar por la didáctica y en sentido general pues la enseñanza desde una lectura crítica, ¿cierto? Entonces, bueno, mi presentación hoy es un poco menos elaborada en términos visuales. Permítanme un segundo. Entonces voy a recordar, me están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, Voy a profe, lo recordar, que Alice. voy a mirar es, ahí creo que da, sí, sí dio, porque no le había asignado rol de coanfitriona, pero Ah, ahí bueno, ya, ya ve, ya pero ahí ya está. vemos su pantalla. Bueno, el sistema me lo asignó. Bueno, en la ocasión anterior, cuando usé el recurso de Canva, hubo una de las presentaciones, una de las diapositivas, donde a partir pues del apoyo en diferentes autores, planteé pues como una breve reconstrucción de los enfoques o perspectivas que se han desarrollado hasta el presente para la enseñanza del derecho. Simplemente un breve recordatorio porque nos vamos a situar, digámoslo así, para pensar estas metódicas muy en la línea de la segunda y la tercera perspectiva. Entonces, recordemos pues la perspectiva formalista. Habíamos señalado que en términos de organización de la enseñanza, esta perspectiva usualmente dejaba de lado estrategias como el ABP o dejaba de lado pues estudios de caso, toda vez que su
gran forma de organización, digámoslo así, estaba centrada en algo que se llama evaluaciones a libro cerrado y es básicamente todo un ejercicio donde lo que interesa es ofrecer o diseñar una situación de aprendizaje, o mejor, una situación de enseñanza más bien, donde lo que interesa es saber que el estudiante pueda recordar ciertas cosas y cuánto de los códigos, leyes y comentarios es capaz de recuperar, ¿sí? A través, pues, sobre todo de pruebas acumulativas y de reconocimiento de esos elementos de la dogmática. Entonces, aquí hay un ejercicio donde hay una fuerte tendencia hacia la repetición como estrategia de afirmación de esos contenidos, y no es que esté mal, sino que es una comprensión pues de la enseñanza y también del mismo aprendizaje. La segunda perspectiva, que es donde más encuentra una afinidad con una didáctica crítica en términos de hacernos reconsiderar las metas de formación que tenemos a la vista cuando pensamos en enseñar algo a alguien, presuponiendo que hay una idea de sujeto ahí de base, sería la perspectiva crítico-realista, donde hay un mayor interés por esa dimensión histórica y social del derecho, y también pues un interés de orden interdisciplinario, donde se muestra pues que el derecho es indeterminado, tiene una carga ideológica, es ambivalente, y ahí hay todo un esfuerzo para que las formas de organización de la enseñanza recojan en su despliegue como esa dimensión histórica, social y filosófica que tiene el derecho, y que eso sea transversal a todas las asignaturas, y que adicional se entienda pues que la misma facultad es un microcosmos social y que lo que hay que aprender es cómo se organizan esas jerarquías internas de ese microcosmos y cómo se puede aprender a transformar las situaciones de injusticia, justamente interviniendo las situaciones de injusticia de las facultades de derecho. Y finalmente, la perspectiva argumentativa y democrática, que digamos es la que más se acercaría de forma puntual a los planteamientos que habíamos visto de Klafki, plantea o parten del hecho de que el derecho es una forma de argumentación. Entonces hay todo un ejercicio de la razonabilidad, de dar buenas razones, de aprender a pensar de otra manera, ¿sí? No es aprender a pensar porque pues ya hacemos ejercicios de razonamiento, sino como refinar esas formas de razonamiento a partir de la argumentación que el derecho nos permite, los elementos pues, jurídicos nos permiten, y que aquí hay todo un trabajo donde se combina lo formal, lo material y lo dialéctico, y pues que uno en derecho jugaría con reglas y también con principios en sentido amplio, en sentido estricto. Entonces aquí hay muchos elementos de esferas de la razón práctica que se combinan, hay siempre un esfuerzo por perseguir pues la justicia, un esfuerzo por justificar racionalmente las decisiones, en fin, pues como todos estos elementos ya los habíamos reconstruido, como señalo, es solo pues como para situar que una lectura, una perspectiva y una didáctica crítica estaría más cercana a estas dos perspectivas del derecho, mucho más a la tercera, ¿cierto? Entonces, como ese breve recordatorio muy apretado, me sirve de telón inicial, es que voy como a desplegar para revisar algunas metódicas que se implementan en la enseñanza del derecho, y pues para que aquí conversemos a partir de ello. Entonces es importante precisar la palabra metódica, ¿sí? Porque dicen, no, metodología, entonces ¿cómo se enseña? No. Yo parto de nuevamente de Klafki, quien en un texto sobre la diferencia entre didáctica y metódica va a hacer como estas precisiones. Entonces, que por un lado la didáctica se entiende como, pues en su dimensión general, como un complejo de decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión, sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿cierto? Incluye la metódica. Entonces, recuerden que en esta visión de Klafki, la didáctica no se concentra en el cómo, sino que tiene que responder a esas preguntas, a esas 5 preguntas del análisis didáctico, donde lo que interesa es la importancia del contenido en el proceso de formación del otro y de la otra, quien se forma a través de estos mismos contenidos de la cultura. Entonces, la didáctica es toda esa gran red, todo ese entramado gigante de decisiones, de presupuestos, de fundamentaciones y de cómo nosotros vamos modelando todos los aspectos de la enseñanza. Por eso no es neutral,
¿sí? Por eso toda didáctica o toda decisión de orden didáctico es intencional, persigue algo, ¿sí? Siempre persigue algo. En esa relación de enseñanza siempre hay un deber ser, un ideal, que puede ser normativo, que puede no serlo, pero se busca algo. Si uno no enseña para la nada, ¿sí? Sino siempre enseña interesadamente. Y la metódica hace parte de la didáctica y se entiende como una disciplina parcial. Miren que la metódica no es cómo se enseña, sino que es una disciplina. O sea, hay todo un ejercicio del orden de la fundamentación, de cómo yo organizo mis contenidos, entendiendo en Klafki que los contenidos no son definiciones, sino que los contenidos son esos modos de manifestación, pues como del espíritu, de Geist o de la cultura, a través de los cuales, por medio de los cuales, para los cuales y contra los cuales los seres humanos nos formamos y los apropiamos. Y en ese ejercicio de apropiarlo, llegamos a humanizarnos, ¿sí? Entonces, la metódica tiene que ver ya no solo en esas preguntas del orden de la importancia del contenido para el presente y para el futuro, sino cuando nos preguntamos por la estructura de ese contenido a la luz de las respuestas de las tres primeras, de las respuestas a las tres primeras preguntas sobre lo fundamental o elemental pues de ese contenido, la importancia para el presente y el futuro en la vida del educando. Entonces ya pasamos a la pregunta, bueno, ¿y cómo organizamos ese contenido? ¿Sí? Y finalmente, la quinta pregunta que también habíamos visto la sesión anterior es cómo yo hago asequible ese contenido. Recuerden que para Klafki los ejemplos o esa dimensión ejemplar del contenido es clave, porque los ejemplos siempre van a ser los que nos permiten enlazar esa generalidad que son las categorías con la particularidad que son los modos, digamos que el hiperónimo con los hipónimos y los cohipónimos, ¿sí? Como esa estructura es la que tiene Klafki en mente, que serían pues como esas situaciones particulares donde yo experimento la generalidad. O sea, para él, nosotros no tenemos un acceso a la generalidad como una dación absoluta, sino que experimentamos la generalidad en la particularidad de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces los ejemplos siempre van a ser como ese enganche, o sea, la dimensión ejemplar sería como la que mejor ayuda a organizar los contenidos de la cultura que queremos, pues como intervenir formativamente, pero de todas maneras todos no usamos los mismos ejemplos. Nosotros habíamos visto las elementarias que son los tipos de ejemplos que según Klafki puede uno emplear, pero puede haber muchos más de esos que él enunció, ¿cierto? Las formas finales simples, las formas estéticas simples, lo clásico, lo típico. Entonces, todo eso son esas maneras en que usamos los ejemplos para poder organizar el contenido. Incluso dos organizaciones o dos planeaciones, según Klafki, no serían iguales, dos análisis didácticos, porque claro, cada didacta organiza el contenido en función, pues, también de su herencia cultural, ¿sí? Entonces, por más que uno tenga un plan de curso, jamás se despliega del mismo modo. Por eso, la metódica tiene un lugar tan importante en el proyecto Klafkiano porque no es, repito, el cómo, ¿sí? Cómo yo enseño mejor este contenido en términos de una reducción instrumental de la situación de enseñanza, no. De lo que aquí se trata es que yo debo decir, bueno, organizo el contenido lógicamente, lo organizo cronológicamente, lo organizo de manera casuística, voy de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, trabajo con base en preguntas, autores o autoras. Entonces yo tengo que ser capaz de responder por el orden de mis contenidos. Por eso, eh, pues hay una idea, pues es muy particular. Cuando uno estudia una licenciatura en Colombia, se cree que uno está habilitado para enseñar todo, pues eso no es cierto. O sea, una de las cosas que se requiere es el dominio del área de estudio. Si eso no se logra, yo no voy a ser capaz de poder explicar porque ordeno como ordeno los contenidos y poder tener claro los fines formativos de ese contenido, ¿cierto? Entonces, eso va por un lado, ¿sí? O sea, qué estructura yo le doy a mis contenidos y eso responde de una manera en cómo yo los entiendo, cómo yo los apropio y cómo creo que otros y otras los pueden entender y apropiar. Y cuando ya tengo más o menos claro como la estructura, pues tengo que señalar cómo logro hacer asequibles esos contenidos en función
de esa estructura, o sea, si yo planteo una estructura casuística, pues las estrategias para la asequibilidad tendrían que ser de una naturaleza análoga, ¿cierto? O si yo planteo una estructura de causa-efecto, también mis estrategias para hacer asequible el contenido deben ir en el mismo tenor. Pero recordemos, ni la asequibilidad ni la estructura del contenido se hacen primero. O sea, en el proyecto de CLAF que uno tiene que responder primero esas otras preguntas sobre lo fundamental de ese contenido, su importancia para el presente y el futuro, la idea de ser humano que yo tengo en mente y tener a la vista que esos contenidos lo que buscan es una transformación del otro y de la otra en una vía de, digámoslo así, emancipación, superación de esas formas de opresión, ¿sí? O sea, esa es una de las, digámoslo así, pues como exigencias o leitmotiv del proyecto Klafkian. Entonces, vista la metódica de esta manera, que no es solo un cómo, sino que son como las formas de organización en sentido muy amplio, reitero que lo que voy a revisar ahora va en la línea de que elegí unas formas de organización que se alinean, valga ya el abuso del lenguaje, con una perspectiva crítica de la formación, como la que está exponiendo Klafki. Entonces, encontré 4 metódicas que, pues como estudiante y también como profesora en el campo del derecho, he podido experimentar y pues las vamos a someter a la revisión de límites y posibilidades, ¿cierto? Que es lo que titula, pues lo que le da nombre a este encuentro. Entonces, la primera como forma de organización de la enseñanza que usamos o que solemos encontrar es la lectura. O sea, todos empleamos lectura en nuestras planeaciones. En casi todos los, pues en todos los cursos hay que leer, pero la pregunta es cómo leemos, ¿cierto? O sea, normalmente cuando se usa la lectura como lo que va a ayudarme a organizar la asequibilidad del contenido, yo puedo plantear que se hagan reseñas, que se hagan relatorías, que se hagan también protocolos, informes, pues también algunos se atreven a plantear la figura del ensayo, que me parece muy problemática, sobre todo pues en niveles, pues en cualquier nivel, pregrado, posgrado, en fin. Pero digamos que queremos leer, entonces esa va a ser la forma en que yo hago asequible el contenido del curso que estoy impartiendo. Entonces, la lectura que yo llamo convencional es como el uso cotidiano de la lectura. Entonces se nos presenta un texto o algún tipo de recurso, no solo textos, sino también podcasts, videos, las mismas películas, son superficies discursivas. Entonces se nos presenta una superficie discursiva y muchas veces lo que se nos pide es extraiga el significado explícito, ¿cierto? Digamos que sería la dimensión literal de la lectura, ¿sí? Los elementos que yo puedo desagregar analíticamente y que son visibles, detectables, que podemos tener ciertas convenciones en torno a ello. Ahí la lectura tiene una intención formativa muy, en muchas ocasiones clara, pero que a veces no nos gusta dejarla tan clara y es que nos interesa que sea un instrumento para buscar información, ¿cierto? Ese es como el sentido de por qué acudo a la lectura. Entonces yo leo para poder enterarme de algo. No suele conectarse con saberes previos o con otras fuentes que las contradigan o amplíen, ¿sí? Entonces es una lectura usualmente muy superficial y por la disponibilidad de tiempo no es posible poner en tensión esa fuente, la manera como está presentado pues la información, o sea, hacer un ejercicio mucho más denso con ese texto, con esa superficie discursiva. Y en muchas ocasiones lo que interesa es que los y las estudiantes o el estudiantado extraiga ideas concretas para recordarlas con facilidad, ¿sí? Un ejercicio mnemotécnico de clasificación de la información. Listo. Así usualmente en muchos casos se lee muy deprisa, se lee sin tiempo, se lee sin posibilidad de subrayados, organizadores gráficos, marcas visuales, pues intentando interiorizar la voz de la superficie discursiva del texto. Entonces, llevada pues como esa revisión de posibilidades, creería yo pues que a la luz de una propuesta como la de CLAF que uno tendría que intentar impulsar en sus formas de organización de la enseñanza,
lecturas críticas. Esa, esa dimensión crítica es muy problemática, ¿sí? Porque se supone que en las pruebas saber, en las saber 11, saber pro, se evalúa lectura crítica y es uno de los ítems que tiene más bajo desempeño junto con razonamiento lógico en términos como de competencias generales, ¿sí? Más allá de que estemos o no de acuerdo con lo que el ICFES plantea en torno a la lectura crítica, nosotros en filosofía y pues también que tenemos a nuestro cargo la formación de profesionales que formen en lectura crítica, valga ahí la repetición, ¿qué entendemos más o menos por leer críticamente? Y miren, esto qué implicaría si yo organizo la enseñanza de los contenidos formativos con esta visión. No es solo tener el texto o la superficie discursiva y hacer la decodificación, identificación de ideas clave y recordar, sino que yo interpelo el texto y me dejo interpelar por él. ¿Qué es interpelo el texto? Me pregunto, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Cierto? ¿Es veraz esa fuente? ¿Está actualizada? O sea, ¿cuál es su grado de confiabilidad? Entonces, reviso el año, las influencias que pudo tener ese autor para escribir lo que escribió. Si es un texto anónimo, entonces, ¿quién está publicando? ¿Es una editorial reconocida? ¿No es reconocida? ¿Es una editorial propia del campo? ¿Y cómo circula? ¿Sí? Porque a veces es anónimo, pero puede circular en una, bueno, casi no ocurre eso, pero digamos que textos muy viejitos pueden circular en revistas de alto impacto, entonces eso le da cierto nivel de credibilidad. Entonces miren que muchas veces cuando a uno le llega un texto, se asume casi que como una verdad revelada o no hay tiempo para hacerse estas primeras preguntas sobre esa confiabilidad de la fuente. Solo les quiero contar, y eso yo siempre lo digo en muchos espacios porque parecería que esto es espurio, pero no. Cuando yo estaba escribiendo mis trabajos de maestría, yo hice dos trabajos de maestría sobre el mismo autor. Usé los textos en la lengua original del autor, que eran en inglés, de John Dewey, y usé traducciones, ¿cierto? Una era de Lorenzo Luzuriaga, un traductor muy famoso de Dewey que en la década del 70, con la editorial Losada en Argentina, hizo mucho ejercicio de apropiación en lengua castellana para América Latina de Dewey. Y ocurre que Luzuriaga tenía una fuerte influencia alemana en su pensamiento. Entonces, él leía a Dewey, un estadounidense, en clave germana. Eso cambiaba el sentido de las palabras. Pero no con esto. Se tomó la libertad de cortar fragmentos enteros de libros de Dewey en las traducciones que hizo. Entonces, cuando yo estaba leyendo, yo estaba mirando el texto en inglés, pero esto no está aquí. Y empecé a revisar. Entonces me tocó hacer muchas salvedades en mi trabajo diciendo, mire, eso lo traduje del texto en inglés porque el texto en castellano al que tuve acceso, que era ese, cortó este capítulo, y eran capítulos o mitad de capítulos cortados. Entonces miren que sí es muy importante. Claro, a partir de ahí para mí fue una fuente no confiable, ¿sí? Pero antes uno leía Luzuriaga y Luzuriaga en educación tiene pues mucha fama y demás. Entonces, miren que no es suficiente con saber quién es el autor, sino que en muchas ocasiones para esa lectura crítica, para poder interpelar al texto, a tener que aprender. Pues, una terapia para decir interpelar al texto, dejarme interpelar por él, debo ir en una, pues como en un ejercicio mucho más profundo de ese análisis de la confiabilidad de la fuente. Lo segundo que me tendría que preguntar en este ejercicio de lectura crítica, que miren que no es el de la prueba Saber Pro, eh, es, bueno, en lo que miro, cuál creo que es la intención o el propósito o la finalidad del autor o autora cuando está planteándome esto, ¿cierto? Entonces me busca usualmente o se informa o se instruye o se persuade, pues son como las clásicas, pero puede haber otras e interesa muchísimo revisar el tono del texto, o sea, cuál es un tono, es apasionado, es descriptivo, es un ejercicio analítico, juega con las contraargumentaciones, trabaja con paradojas, rearma o devela falacias, entonces, bueno, ¿cuál es el tono de ese texto? Porque en función de eso, o sea, pues hay un ejercicio que toma tiempo y es tratar de leer el texto en voz alta
Y en toda esa dimensión connotativa y denotativa del lenguaje, cuando yo intento imitar el tono de un texto, puedo incorporarlo de otra manera. ¿Sí? Pues por eso hay los podcasts y todos los videos y demás, pues nos ayudan un poco más a esclarecer el tono de esas superficies discursivas y su intención comunicativa. Hay que preguntarse también cómo presenta el autor la información. Entonces yo pues consulté varias fuentes y usan una sigla que es muy divertida, que es HIOA, y es que se trabaja con hechos, inferencias, opiniones y acciones, sobre todo pues en los textos jurídicos. Entonces, bueno, en casi todos los textos realmente. Entonces, cómo identificar qué sería un hecho en este texto, o sea, qué es lo que se está describiendo de una situación concreta. ¿Qué sería una inferencia? Pues una derivación a partir pues de la exposición de esos hechos, donde el autor o autora ya toma distancia y está sentando postura y finalmente si se llega a algún planteamiento grueso, pues hablar de axiomas es como categórico, pero digamos que si llega una idea fuerza, si plantea eso que llamamos tesis, ¿cierto? Una idea pues regulatriz si se quiere. Entonces, ¿cómo se presenta la información? ¿Sí? Porque en muchas ocasiones estas manera de presentarse solapa la una con la otra, pero si yo no logro distinguir, termino confundiendo opiniones con hechos. Ya lo había mencionado, qué tono utiliza el autor, si intenta persuadirme, entonces el lenguaje de persuasión tiene una estructura eh, que intenta pues como convencer, señalar los puntos fuertes de la postura del autor o autora, mostrar los puntos débiles de las visiones contrarias, entonces hay que reconocer ese tono y la manera como estilísticamente ese tono se me presenta. O si lo que intenta es presentarme una información, darme pues un contexto, también tiene otro estilo de escritura, ¿sí? O si lo que busca es decirme cómo puedo proceder de X forma frente a X situación. Entonces yo tengo que ser claro o tengo que al menos reconocer o clara frente al tono que utiliza el autor y lo que busca que yo haga con la información que se está presentando. Entonces aquí hay pues ya algunos elementos de ese tono y es, bueno, ya hemos visto como el lenguaje, una pregunta por el lenguaje que usa el autor, es un lenguaje emotivo, descriptivo, objetivo y cómo trabaja lo connotativo, ¿cierto? O sea, como eso que está enmarcando la definición convencional de la palabra. Entonces, para poder identificar esa connotación, sería muy importante reconocer las influencias de ese autor o autora que le permiten pues como afirmar lo que afirma, negar lo que niega y concluir el punto pues o la manera como él construye sus conclusiones. Todo esto pues también nos ayuda a revisar la validez de las afirmaciones que se hacen, o sea, cómo ese tono, pues cómo esa manera en que se está presentando el texto conduce a las afirmaciones que se nos muestran como lectores o lectoras y pues en qué están sostenidas esas afirmaciones, qué las sustentan. También en ese ejercicio de lectura crítica habría que hacerse la pregunta por las hipótesis o tesis que el autor o autora propone. Entonces yo me puedo preguntar por el tema o hilo conductor del texto, si es claro para mí, cuáles son los temas, también si son claros, hacer una enumeración de ellos, también si reconozco una tesis o idea fuerza o una propuesta que se sostenga con otros argumentos y tratar de dilucidar la naturaleza de las hipótesis de trabajo, porque pueden ser plausibles, es decir, se plantean pero no han sido convalidadas o convalidadas, entonces ya hay una cantidad de casos que las sostienen o también, y se puede combinar esta plausibilidad y convalidación con la particularidad y generalidad de la hipótesis. Y pues ya puedo también avanzar en la pregunta de, bueno, esa argumentación que se me ofrece está bien armada. O sea, sí, la conexión entre los hechos es sólida, es clara, me muestra una vía, me va mostrando pues como un fluir de la idea. También las inferencias se conectan entre sí, las opiniones y cómo se relacionan estos tres elementos hechos, inferencias y opiniones, y entonces ahí yo puedo observar, perdón, las demostraciones, las correlaciones y si hay contradicciones o incongruencias. Y finalmente en este ejercicio de lectura crítica
puedo llegar a revisar, pues si el texto, o sea, cuando yo me enfrento al texto, tengo también prejuicios, siempre. Entonces, impactó en algo mis presupuestos, me hizo pensar sobre ese tema, modificó cierto aspecto de mi percepción. Entonces, miren que la lectura crítica pues exige más cosas, ¿cierto? Exige superar esa visión literal de las superficies discursivas, de esa perspectiva de uso de ellas mismas y que sean solamente fuentes para extraer información que se pueda recordar con facilidad. ¿Cuáles serían pues como las dificultades o lo que se experimenta con una lectura crítica que exige mucho tiempo, muchísimo tiempo para poder desplegarse, que quizá no se avanza tan rápido como uno quisiera, que quizá implica en muchas ocasiones tener que acudir a muchas fuentes extra para poder aclarar conceptos, para poder encontrar mejores ejemplos, para poder establecer pues como esos enlaces? Entonces es un ejercicio, digámoslo así, dispendioso, ¿cierto? Pero que en términos de organización de la información respondería a esas exigencias de una perspectiva crítica, ¿sí? Porque lo que hace es poner en tensión los contenidos que aparecen en estas superficies discursivas. Entonces uno podría hacerse como una organización en términos de los textos que tiene enfrente, pensando, bueno, de qué tipo son, su fuente y bueno, desplegar todas las otras preguntas en eso que se llama explicación de ese texto. Pero igual, pues la lectura sigue marcando la pauta. Hay otra metódica, o sea, otra forma de organización de la enseñanza que es muy usada, que es el estudio de casos. Ustedes saben, pues, que pues, se empezó a usar sobre todo en Harvard a partir de 1870, que entró con mucha fuerza a principios del siglo XX y que hoy se habla de estudios de casos complejos, ¿cierto? Es como la expresión o el denominador contemporáneo. Entonces, aquí ya cambió un poquito como la organización de la información. Entonces, las ventajas del estudio de caso es que usualmente permite el análisis y aplicación del derecho en situaciones concretas o reales, ¿sí? Entonces, para presentar un caso, pues, se requiere una teoría del caso, ¿sí? Pues toda esa dimensión de lo fáctico jurídico, una reconstrucción de los hechos, que sería la fundamentación fáctica, una adecuación de los hechos a un tipo jurídico, fundamentación jurídica, y los medios de convicción, que sería pues la fundamentación probatoria. Normalmente así armamos o se presenta un caso en derecho. Entonces, o sea, nos muestra que las situaciones son complejas, ¿cierto? Sí, las situaciones concretas pueden ser complejas, siempre son complejas. Con los estudios de caso, entonces, aprendemos a interpretar la ley de acuerdo con el tipo de ley que se esté abordando, o sea, es una vía para una comprensión de los conceptos técnicos en su uso y un esfuerzo para que este trabajo por estudio de casos se convierta en una propedéutica para el futuro ejercicio profesional, porque en el estudio de casos se despliegan habilidades de litigación, de evaluación de jurisprudencia, de revisión de la dogmática, de aprendizaje de las tipicidades, de identificación de las normas, de las conductas. Entonces, todo ese tipo de elementos aparecen pues allí porque los casos pues se pueden ir complejizando. Un mismo caso se puede trabajar en diferentes niveles del proceso de formación con mayores elementos para su análisis. Y pues que hoy por hoy los casos complejos en sí se entienden como un método de aprendizaje en el que se implican docentes y estudiantes de manera activa. Las desventajas, porque vamos a mirar las posibilidades que son mucho más largas, vean, 11 posibilidades. Las desventajas de los estudios de caso, pues hay dos grandes, puede haber más, si quieren ahorita que hablemos, ustedes cuentan también desventajas. Y es que el futuro profesional en derecho, en muchas ocasiones, cuando no se trabaja el caso en su dimensión o en toda su estructura crítica, se puede terminar convirtiendo en nos podemos terminar convirtiendo en tecnócratas de la ley. Y eso implica que nos preocupemos más por problemas técnicos y formalistas del derecho
olvidando el contenido de justicia que se supone pues debe sostener tanto las argumentaciones como las decisiones que tomemos. Entonces, hay unas posibilidades en el presente para, digámoslo así, como potenciar como toda esa soporte crítico o sí, posibilidad crítica de los estudios de casos complejos. Y es, pues en primer lugar, o sea, sí, seguir trabajando con casos hipotéticos con posibilidad de ser reales. Es que a veces los casos pueden ser muy rebuscados o irresolubles o demasiado sencillos. Entonces hay que construir casos o tratar de acceder a casos reales que nos pongan pues como en tensión, ¿sí? Pero que no se muestren irresolubles o con una paradoja tan profunda que nos conduzcan a una sin salida. Bueno, o también al menos, a menos que esa sea la intención, ¿sí? Eso también puede acontecer. En el desarrollo o en la construcción, tanto en la construcción como en el despliegue del trabajo por estudios de caso, es importante el material auxiliar, entonces no solo el caso, muchas veces se nos presenta el caso y se queda el caso en el texto o en las fuentes básicas, pero sería importante tener estas revistas jurisprudenciales o el apoyo de autoridades judiciales que, de ser posible, nos permiten acceder a casos fallados completamente, ¿cierto? A modo de ejemplo, que sirvan pues como de ruta o de guía para que cuando el estudiantado se enfrente a estos casos pues tengan algunos parámetros mínimos o algunos modos pues ejemplares de reconocimiento de las formas de proceder. Consideraría, pues, y esto también lo encontré mucha de la bibliografía que rastreé para esa presentación, que los casos se pueden organizar de acuerdo al nivel de experticia de los y las estudiantes. Por ejemplo, cuando se están iniciando, se recomienda seguir una línea fuertemente exegética para el estudio de los casos, donde interese pues el conocimiento de los códigos y su manejo. Entonces, el estudio de caso o la presentación del caso debe siempre ir acompañada de breves explicaciones sobre conceptos jurídicos instituidos en cada uno de los artículos estudiados, ¿cierto? Entonces, el origen de la norma, el contenido de la norma, la importancia, las conductas que allí se están mostrando. También sería interesante que en la medida en que se va pues como complejizando el estudio del caso, vayamos presentando hipótesis sobre las sanciones pues que se han implementado y se soliciten ejemplos similares por parte de los estudiantes cuando se están haciendo pues estas explicaciones. También en estas explicaciones que acompañan al caso, sería importante revisar los verbos rectores y auxiliares del código, los tipos de resultado y la mera conducta pues, que está allí contemplada. En este ejercicio de complejización de los casos, entonces sería interesante ir ampliando la tipicidad, ¿sí? De manera que con esto se torne pues mucho más compleja la respuesta que yo puedo darle al caso planteado y eh, también para darle mayor densidad, el caso debe ser presentado o puede ser presentado siempre en el marco de lo social y político que pues le otorgan a la ley esa razón política y ese contenido ideológico, o sea, comprender que no es solo un ejercicio pues de decodificación o de identificación en los diferentes códigos de la información y una aplicación automática de la norma, sino que eso hace parte de fenómenos sociales más complejos, esa situación, esa decisión. Entonces, también lograr poder reconocer en el trabajo con el caso esa razón, esa condición social y política de la situación que lo respalda o que lo produce. Eso también pues puede ayudarnos como para comprender esa dimensión pues como macro que acompaña el caso, eh, usar legislaciones extranjeras que nos ayuden pues como a formar un juicio propio de por qué en un lugar se regula así y no así y por qué pues hay discrepancias o puede haber coincidencias en las decisiones. Y pues en lo que se llama el estudio de caso complejo, esa dimensión extrajurídica es supremamente importante, ¿cierto? Por eso pues aparece como dentro de las posibilidades de diferentes maneras, pero apuntan a lo mismo y es siempre enmarcar un caso en el contexto social, económico y político del momento. Eso implica que yo como didacta, enseñante de una rama, una línea del derecho, pues tengo que estar muy informado. Es como de asuntos de contexto, ¿sí? Del caso, pues, y de condiciones sociohistóricas que lo produjeron.
Con los estudios de caso, pues en la medida en que se van complejizando y que, pues que profesores, el estudiantado y el profesorado pues logren como animar todo este ejercicio de búsqueda, se propicia mucho pues o se busca fortalecer el estudio independiente del estudiantado y la discusión guiada en clase. Entonces, para guiar el estudio independiente del estudiantado, pues además de que el estudiantado conozca a detalle el caso, se les pueden ofrecer preguntas guía por parte del profesorado para determinar lo que requiere para el abordaje del caso, los materiales extra en los que debe pues, apoyarse, ¿cierto? Y ya para la discusión guiada en clase, pues el profesorado puede construir una guía docente donde se presente el caso, el objetivo de formación que se persigue con el caso, por qué se eligió, las preguntas que el mismo caso plantea y la discusión que se puede esperar a partir del abordaje pues, de esta situación. Entonces, también se espera que cuando pues, los estudiantes y las estudiantes estén estudiando el caso y discutan en clase, las discusiones en clase puedan pasar por diferentes niveles. Por ejemplo, un nivel jurídico, claro, pues que se presenta toda la parte normativa, un nivel crítico donde se muestran los usos, contradicciones, escenarios posibles, posibles efectos, y ya el nivel de diálogo, que sería pues como la contrastación de las diferentes interpretaciones que se puede dar entre los equipos que están revisando el caso. Y pues en la bibliografía rastreada, pues siempre se hablaba de un entregable, algunos decían ensayo, y como les digo, yo decía, ensayo. Pero pues sí algo, un texto donde lo que se dé cuenta es no solo de la decisión del equipo, solo menciono más abajo, sino que se revisen las posturas de los otros equipos, aunque no sean las que hagan parte de mi decisión, pero sí es para señalar que yo escuché atentamente a los otros y a las otras, ¿cierto? Que el diálogo no fue una cosa superficial. Y pues también se habla pues de la rúbrica, ¿cierto? Con todo este trabajo del estudio de caso, entonces se pueden organizar plenarias, diferentes tipos de plenaria, o sea, la lección, la clase, ya saben, pasa por momentos exegéticos donde se plantean pues como estos contenidos básicos para poder abordar el caso, pero también puede ir siendo enriquecida donde hay no solo sesiones de explicación, sino pues sesiones que se denominan diagnóstico guiado por el docente para revisar las características esenciales del caso que van siendo pues como encaminados a una esfera jurídica. Hay sesiones de los grupos donde cada estudiante presente sus aportes y la plenaria final donde se intenta hacer pues como este balance. Entonces miren que el caso también exige mucho tiempo de preparación, de trabajo independiente de los estudiantes, porque sin el trabajo independiente de ellos el estudio fracasa, de diseño de guías por parte del profesorado, porque se requiere una lectura crítica que acompañe el estudio del caso, pues la lectura crítica estaría a la base y pues todo este ejercicio de orientar muy bien las preguntas para que no se me desvíe pues como el sentido formativo de cada plenaria. Ya les había dicho el entregable final, no que es pues que no solo recoja una respuesta personal o por equipo, sino que se revisen los argumentos de los demás equipos y se asuman como parte de una propuesta presentada como resolución o no. Entonces, así se le da pues otra dimensión al diálogo, más allá de una exposición de ideas donde se me olvida lo que mi compañero o compañera expuso. Pues hecho todo lo anterior, pues cuando ya se cierra, se hace el entregable y demás, es importante tener en las sesiones un momento para que en conjunto profesorado y estudiantado revisen pues la pertinencia y la utilidad del caso, porque podemos llegar a la conclusión de que el caso fue terrible para lo que se pretendía formativamente, o que fue adecuado, o que hay otros casos mejores, eso puede surgir. Y pues siempre tener presente que el objetivo de esta metódica, de esta organización de la enseñanza, es enseñar a pensar pues jurídicamente y tomar decisiones informadas. Bueno, la otra metódica que se hizo muy famosa, pues ya esto existía, sino que se volvió pues como muy famosa en pandemia y es el aula invertida, pues que básicamente es lo que se hace en muchos de los programas de educación a distancia o educación virtual,
y es con una cantidad de material diseñado para orientar pues el proceso de enseñanza extra. El estudiantado pues se familiariza con este material, realiza tareas también a partir de este material y a los espacios de clase va a presentar pues como sus avances respecto a las tareas y a escuchar la guía de un tutor que lo ayude pues como a saber si resolvió bien o no y si entendió bien o no lo que se estaba planteando ya en esos materiales. Entonces, las ventajas que ha tenido el aula invertida es porque nos expone como estudiantes a tareas y pues como a asignaciones. Este es un aprendizaje basado en tareas, apoyado pues en insumos diversos como videos, podcasts, textos y otro tipo pues de recursos. Entonces yo tengo que hacer cosas con ese recurso, como la manera de aprender con el recurso. Bueno, eso lo saben pues los que diseñan OVAs, lo saben, los objetos virtuales de aprendizaje, que ya tienen pues otras denominaciones. Y cuando se llega al espacio, pues digámoslo así, sincrónico presencial, lo que se busca es primero preguntar por las dificultades que se experimentaron al resolver las situaciones a las que el material me condujo, discutir entre compañeros con ella y recibir algunas guías por parte pues del tutor o del profesor. Entonces, una de las ventajas es que pues de entrada ya hay una perspectiva problemática de los materiales, de qué hacer de que con ellos hay que hacer cosas y pues estamos ahí en pos de asumir esos materiales como herramientas de trabajo. En el aula invertida hay un uso de recursos diversos, como videos, podcasts, pues ya les mencioné, y que esos son insumos al momento pues, de regresar al aula y seguir dedicándonos a actividades aplicadas. Entonces, en el aula invertida, muchos de estos materiales se emplean para trabajar a partir del enfoque de aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje que denominamos cooperativo entre pares o zonas de desarrollo próximo y el debate amplio, pues son como las estrategias que atraviesan o que caracterizan al aula invertida. También favorece diferentes estilos de aprendizaje, porque como hay diferentes recursos, entonces se favorecen pues, los aprendizajes que uno denominaría pues, pragmático, reflexivo, o los canales de aprendizaje de visual, pues auditivo o kinestésico, porque se combinan muchos de estos recursos. Y pues los materiales siempre tendrán un carácter propedéutico, o sea, son preparatorios para el encuentro en el espacio sincrónico, entonces hay un aprestamiento, pues digámoslo así, cada vez mayor de ese encuentro. Se puede emplear de mejor manera el tiempo de clases, ¿sí? Porque entonces las tareas ya no están al final, sino al principio, entonces ya las hemos tenido que enfrentar con poca información, luego con mucha información y puede hacerse un comparativo en cuanto al desempeño frente a esa resolución de tareas pues que inicialmente se plantean. Y la interacción del profesorado con el estudiantado va en la vía de, bueno, cómo usamos la información, ¿cierto? ¿Qué fue lo que no quedó claro en ese uso? ¿Qué falló en ese uso? ¿Qué fue lo fuerte en ese uso de la información? Pues dentro de las ventajas que también ofrecen los textos sobre aula invertida, se señala que el estudiantado puede controlar mejor su ritmo de aprendizaje y pues que pues hay muchísima responsabilidad para el estudiantado en cuanto a la manera como trabaja con los materiales y cómo gestiona las tareas. Y pues también que producto de esa correlación con los materiales y las tareas, la comunicación es mucho más fluida, diversa e intensa. ¿Sí? Por entonces las desventajas del aula invertida. Una de las principales barreras del aula invertida es que no todo el mundo está con las condiciones para poder acceder a los recursos académicos y no son solo materiales, ¿cierto? O sea, porque muchos de estos recursos tienen un elemento de virtualidad y aunque uno los pueda tener offline, como en podcast, ¿sí? Eh, requieren cierto grado de conectividad en algún momento, entonces hay ocasiones donde la banda no da, o los datos no dan, pues ya la banda, ya la red no da, no puede acceder a los materiales, en fin. Pero también hay otros recursos como son el tiempo y el espacio.
porque el aula invertida exige también mucho tiempo para los estudiantes en su trabajo independiente, pues y para el profesor muchísimo también, porque implica que él o ella debe, pues debe estar construyendo muchos materiales para el uso externo, además de lo que aparezca en las sesiones sincrónicas presenciales. Eh, Ocurre que algunas de nosotros puede requerir un acompañamiento presencial y sincrónico para aprender, ¿sí? Entonces, para ese tipo de personas el aula invertida no, pues no funciona. Su implementación requiere más tiempo, ya lo señalé, porque pues es necesario diseñar recursos de aprendizaje en casa, guías de estudio y actividades que se enfoquen a esos estilos y canales de aprendizaje. Entonces, se responde a muchas variables. Pues también es posible que haya una mayor exposición a las pantallas, entonces muchas recomendaciones son usar estas lecturas o los podcasts u otros recursos offline que no requieran pues estar frente al computador todo el tiempo, al iPad o no, al equipo con el que se trabaja. Ya se los había señalado, como gran parte del trabajo del estudiantado es fuera del espacio físico, eh, bueno, este también es un espacio, ¿cierto? De esta otra espacialidad, va a ocurrir que en ocasiones el estudiantado requiera que los acompañantes de su hogar apalanquen su proceso de aprendizaje. Eso empezando por tener las condiciones espaciales, o sea, de que no haya ruido, bueno, en fin, como otras cosas, pero en grados inferiores, pues, más chiquitos, no solo en colegio, educación básica y media, sino también en universidad, va a requerirse pues como mucho apoyo familiar para entender ciertas cosas o ciertos materiales. Y una de las cosas que, pues esto he leído como un montón de balances sobre el aula invertida es que se cubre menos contenido, o sea, la profundidad es mayor, ¿sí? Pero es más lento y se cubre menos contenido. Y ya la última metódica, que muchas veces uno dice, ay, la clase magistral, las clases magistrales son maravillosas cuando están bien organizadas y en una perspectiva crítica. Y ya con esto pues cerramos como esta revisión para que conversemos un poco de esta breve presentación de algunas metódicas, límites y posibilidades. La clase magistral no le presenté ni ventajas ni desventajas, sino posibilidades. Entonces, en mi experiencia, no solo para derecho, sino para muchas disciplinas y profesiones, las clases magistrales se pueden tornar críticas si no solo se organizan temáticamente, sino que, por ejemplo, se incorpora parte de lo que se hace con lectura crítica para organizar los contenidos de la clase. O sea que cuando yo presente un contenido, trabaje con las fuentes, con los niveles de lectura de estas fuentes, o sea, de la lectura pues literal, inferencial y crítica, y por eso señalo que sería retomar aspectos de la lectura crítica para organizar el abordaje de los contenidos. O sea, yo en mi clase puedo trabajar en este tema, cuáles son las fuentes usuales para trabajar este tema, eh, qué dicen, qué no dicen, influencias, sí, las tendencias, la confiabilidad de esas fuentes para abordar este tema. Y puedo desarrollar los ítems de la lectura crítica aquí para ir organizando los niveles de mi clase o los momentos de mi lección. Yo creo que hay una cosa que yo aprendí con algunos psicólogos, sobre todo cognitivos, y es que usualmente una clase magistral se reorganiza a partir de preguntas abiertas, no preguntas que algunos llamarían preguntas que no preguntan, que son preguntas de verificación de cierta información, que a veces son necesarias, pero digamos que el eje de la clase magistral puede ser acudir a preguntas abiertas o a situaciones de tensión que exijan el recurso a los conceptos expuestos, pero no solo en un nivel declarativo, sino en un ejercicio de uso de esos conceptos, ¿sí? Entonces son pequeñas preguntas que implican que yo estoy prestando atención a quien me pregunta o a lo que estoy intentando también comunicar, pero ya no solo qué dije, sino bueno, a partir de esto, ¿cómo podríamos
o qué implicaría, o sea, solo el cambio en toda esa construcción de la pregunta ya cambia la situación, pues, del aula. También en la clase magistral yo puedo presentar los temas con diferentes capas o niveles de interpretación. ¿Sí? Estas son las posturas en tensión, estas son las discusiones, este tema se dejó inconcluso en esta vía, tuvo un mayor desarrollo acá, entonces empezamos a revisar esas capas de complejidad de ese tema, de ese contenido y pues que no se presente pues como un asunto declarativo transparente. En la lección nosotros o en la clase magistral podemos apelar a pequeños casos que puedan servir de propedéutica para un estudio de caso pues de mayor envergadura, de manera que pues yo una vez presente un título, capítulo, tema, pueda pues pedirle al estudiantado que plantee casos correspondientes a los tipos o conceptos jurídicos que estoy pues, trabajando. También puedo contar con recursos de apoyo y esto va un poco en la vía también de aula invertida, por eso nosotros, muchos de nosotros lo hacíamos, que apunten a los diferentes estilos de aprendizaje, a los canales de aprendizaje, de modo tal pues que un número mayor de estudiantes se vea favorecido por la situación de enseñanza. Yo sí creo que es interesante explorar también los ordenadores gráficos cuando yo estoy tratando de hacer una presentación sintética de un contenido teniendo muy claro el objetivo definido, pues para ese ordenador. No todas las tablas o mapas sirven para lograr lo mismo, ¿cierto? Y se pueden usar en diferentes momentos de la sesión para la activación de diferentes procesos cognitivos. Por ejemplo, nosotros no usamos la espina de pescado, no usamos las matrices DOFA, usualmente no empleamos esas matrices de causa-efecto, sino que usamos o mapas de ideas, o mapas mentales, o mapas conceptuales, ¿sí? Incluso habría que tener claro para qué se usa cada uno de estos tipos de mapas y para qué se pueden usar estos organizadores gráficos y saber si estoy apuntando con este organizador al proceso cognitivo que quiero pues que se fortalezca. Por ejemplo, hay ordenadores gráficos que ayudan a los procesos preinstruccionales, o sea, de aprestamiento, a los procesos co, que son de despliegue, y los procesos post, que son de afianzar. Entonces uno tendría que preguntarse cómo puede ir usando pues esos ordenadores también para ir ajustándose a esos momentos pues como de los procesos de aprendizaje. Y finalmente yo sí creo pues que en las clases magistrales nosotros podemos usar estrategias o procurar usar estrategias de síntesis de cada sesión y pues con este asunto de la obliteración y de los anclajes cognitivos, retomar los elementos básicos en las siguientes sesiones, de modo que se presente con claridad la estructura del contenido. Entonces, estas cuatro metódicas, formas de enseñanza, las quise traer y pues nunca dejo de lado la clase magistral porque muchas veces es como la más denostada, criticada y cuando uno puede hacer pues como una intervención crítica de ella se convierte en otra cosa, se convierte en otra cosa muy poderosa en términos de enseñanza. Y con eso pues cierro como mi momento de presentación para que entremos a la conversación. Profe Diana, Voy. excelente. Muchas gracias. Miremos si alguien tiene algún comentario, pregunta, alguna reflexión. No sé, Darío tiene el micrófono activado, Isabel también. No sé si por allí Sí, ¿puedo hablar? quieren comentar algo. Sí, Isa. Bueno, primero, pues agradecer que me hayan invitado a este espacio porque estoy encantada con los contenidos y, profe, me alegra mucho que usted sea una integrante de nuestra Facultad de Derecho, me siento muy orgullosa. Además, me parece que ilumina con muy buen tino como todo lo que significa esto para nosotros que somos abogados, pero casi ninguno maestro, y eso genera muchas dificultades en el aula. Yo voy a hacer una pregunta que puede ser un poco irrespetuosa, pero igual la voy a hacer, y es que, ¿qué posibilidad hay de generar una clase sin ninguna metódica? Es decir, que haya una especie de caos en el aula, pero que se vaya organizando a partir de la discusión que se genere, o no sé, o de la pregunta que se jalone, o mejor dicho, que no haya.
que no haya ninguna metódica, siendo esa la metódica, un cierto caos. No, o sea, ya esa es la metódica. Es decir, no creo, pues cuando uno está organizando las situaciones de enseñanza, siempre hay una metódica. Lo que pasa es que hay unas que son pues mucho más prescriptivas que otras, pero es importante, profe Isabel, que se tenga claro como el sentido de eso, porque así, ¿cierto? Porque es que finalmente cuando uno comunica cierta estructura del contenido, pues aquí contenido no solo son definiciones, sino como de todo ese ejercicio de objetos de la cultura a través de los cuales nosotros nos formamos, lo que estamos es intentando que el otro, la otra, tenga elementos para él organizar también su su contenido de la cultura, ¿sí? Entonces, en esa vía es posible perfectamente que mi metódica, mi estructura del contenido, perdón, no sea lineal, no sea causal, sino que justamente se sujete pues como a esa apertura, a eso inesperado, sí, pero yo lo estoy planteando de manera intencional de ese modo y estoy persiguiendo un fin formativo. Por ejemplo, lo que pasa es que a veces que el estudiantado capture eso en un primer momento no es sencillo. No es sencillo, porque claro, nosotros estamos y nosotras estamos más habituados a cosas que se concatenan, ¿sí? Que intentamos darle un orden, no es gratuito. Aquí voy a poner, pues como, voy a hacer voy a contar una anécdota y voy a poner pues como un ejemplo, y es Gilles Deleuze en sus textos sobre el cine, hablaba del cine clásico, de la estructura clásica del cine que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y los humanos también tenemos parte de nuestra manera de organizar la información del mundo es esa, con un inicio, un nudo y un desenlace, aunque sabemos que eso es arbitrario, ¿cierto? Pero nos da como una suerte de tranquilidad epistemológica de que las cosas tienen sentido. Sin embargo, en la misma narrativa del cine, en una estructura que él llama moderna, aparece un tipo de cine que es el cine pensamiento, que no es lineal, ¿sí? Que no, o sea, el principio puede ser el final, pero que subvierte ese orden causal con el que queremos construir nuestra narrativa, porque finalmente es la narrativa que hacemos del mundo la que armamos así. No es que el mundo esté organizado causalmente, ¿cierto? Sino nuestra comprensión del mundo y en esa medida eso se termina convirtiendo en el mundo. Entonces, por eso cuando nos sobrevienen tragedias, decimos, pero si yo actué bien, ¿por qué no me llega lo bueno? ¿Sí? Entonces, yo sí creo que cuando uno asume una lectura más como ese cinema pensamiento o ese asunto no causal o una comprensión del mundo como no causal, eso lo comunica uno en su ejercicio de organización de los contenidos, ¿sí? Que ese caos tiene un montón de efectos performativos en los otros y en las otras. Sin embargo, y ahí voy al caso, eso a veces, pues, usualmente, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Yo recuerdo que estaba organizando con una amiga un curso, ella era la profesora, un curso de sociología en una universidad que no diré, y estábamos hablando pues como de las formas de organización social y las teorías del poder, ¿sí? Entonces ella cogió y organizó las sillas del aula de una manera dramática, pues y esperando pues que los y las estudiantes pues como materialmente experimentaran esa forma de relectura o de reinterpretación del poder. Y eso fue un caos, pues eso fue, pues evaluaron los estudiantes súper mal esa actividad, se sintieron sobrepasados, abusados, maltratados, en fin. Porque claro, la estructura del espacio intentaba comunicar eso, es decir, el mensaje se logró comunicar, ¿sí? Pero la finalidad formativa pues no fue como, no gustó, ¿sí? No gustó a esa población. Entonces siempre es un riesgo, o sea, pues tomar decisiones en el diseño siempre es un riesgo. Uno no sabe qué tipo de población finalmente tiene, pues con todos sus detalles. Uno se apoya o se auxilia en estos recursos de los estilos de aprendizaje, de experiencias previas, de otros profesores y profesoras a los que ha visto, pero claro, o sea, el caos también puede ser una forma de organización. Incluso, profe Isabel, yo cierro con algo. No tiene que ver con esto, pero al final casi todo tiene que ver con todo.
eh, estaba pues asesorando un trabajo de doctorado en algo sobre educación religiosa y señalaba un autor que, pues siguiendo a Louis Duke, señala que todas las religiones tienen una base narrativa, todas, y que lo que intenta la narración es epistemologizar el caos o cosmizar el caos. O sea, que lo que buscamos es darle un orden al caos. En definitiva, somos seres y estamos en un plano de contingencia, ¿cierto? Pero intentamos ordenarlas de cierta manera para poder sobrevivir. Entonces, yo sí creo que pues uno asume responsablemente cuando su orden es el caos. Entonces, sí se puede dar esta perspectiva de organización caótica de los contenidos, pero pues hay que asumirlo. Muchas gracias. Gracias, Isa. Gracias, profe Diana. Miremos a ver si alguien más. eh, Hola, Hola, Darío Alejandro, adelante. sí, muchas gracias. Bueno, profe, varias cosas. Primero, me da gusto volver a la Universidad de Antioquia, de la cual soy egresado hace mucho tiempo. Me dio muchísimo gusto escuchar la voz de Isabel Lopera, que fue profesora. Un gran abrazo. Y quiero comentarles que ya pues llevo 19 años en este asunto de la docencia universitaria. Y quería comentar una cosa que me hace reflejo, como dicen los psicólogos, y es que de alguna forma tú estás mencionando, a ver si, eso, aquí estoy, tú estás mencionando pues todo lo que tiene que ver con metódica y didáctica. Y realmente voy a compartir dos experiencias. Primero, pues la ordenación del caos, las preguntas de los chicos. Soy una persona que le encanta que le pregunten. Mi método es generar un problema desde la calle. Mis clases tienen de alguna manera un lenguaje demasiado simple, demasiado sencillo. Entonces, pues gracias a las materias que dicto se puede llevar eso a la problemática de que cualquier persona lo puede entender, pero tuve una terrible experiencia con la entrada de la inteligencia artificial, eh, tanto a que los estudiantes fueron los primeros en rechazarla. Eso me pasó hace un año. En las evaluaciones empezaron a decir que no tenía ningún sentido ellos tener que ir hasta la universidad a que el profesor simplemente mostrara lo que la inteligencia había hecho. Entonces mira que de alguna manera tenemos un problema de que es que los auditorios en muchas ocasiones no están capacitados, por ejemplo, a dar el paso a esta cibernética del conocimiento, a esta gestión mediada pues por estas inteligencias y estos aparatos. Yo veo de todas maneras un atraso muy grande, veo un atraso muy grande desde el punto de vista de lo que tú planteas. El nombre es como el juego entre metódica y didáctica. Un atraso muy grande en el sentido de que, pues, como llamo yo a mis estudiantes, y lo digo con respeto y hasta con gracia, a mis pequeñas volquetas que yo lleno el día de hoy y mañana llegan otra vez, pero llegan vacíos. Entonces, mira que de alguna manera es una metáfora muy simpática. El asunto es que para llenar estas volquetas a veces hay que generar unas grandes discusiones al interior, porque mucha gente contesta una pregunta desde el prejuicio, ¿cierto? Y desde el prejuicio hay mucha emoción. Entonces yo creo que es muy importante pues escuchar este tipo de temáticas. Te agradezco infinitamente, un saludo a todas las personas que están y que nos escuchan. Y bueno, simplemente quería comentar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Miremos si la profe Diana tiene algún comentario con respecto a su intervención. No, no, pues justamente la semana pasada estábamos en un evento del Instituto de Filosofía sobre el resurgimiento de los autoritarismos en América Latina y la profesora Regina Craide, eh, que fue una de las ponentes, eh, hizo un análisis del lenguaje afirmativo de las IA, ¿sí? Y de cómo el asunto es que las IA, por más algoritmos que tengamos hasta el presente, tienen una estructura de afirmabilidad o de afirmatividad
de quien pregunta, ¿sí? Entonces, ese asunto del potencial crítico de las IA no es algo que hasta el momento nosotros hayamos logrado pues como desarrollar. Sin embargo, también se hicieron preguntas al respecto, pues o sea, preferiríamos entonces tener IAs críticas. Sí, pero es que la criticidad de la IA ya va a estar cargada intencionalmente, o sea, nunca hay una criticidad, eh, digámoslo así, neutra, ingenua, sin compromiso, todo lo que hagamos, porque estos son mediaciones, o sea, todos estos tecnofactos lo que hacen pues es, son una extensión, son prótesis que vamos agregándonos a nosotros mismos para experimentar de otros modos la existencia. Y en ese sentido contienen tanto lo bueno, si se quiere, que hemos logrado los humanos como lo no tan bueno. Entonces yo creo que a veces uno le pide más a los tecnofactos de lo que pueden dar, porque son pues productos humanos y en ese sentido tienen los límites y posibilidades de lo humano. Eh, Creo yo pues que hay es que revisar justamente cómo de algún modo nosotros vamos delegando responsabilidades de los procesos de formación en los artefactos que como humanos generamos. ¿Sí? Y eso sí es clave, o eso al menos es una de las cosas que Klafki nos recuerda cuando nos insiste tanto en que cuando uno está haciendo un diseño didáctico o un análisis didáctico, está poniendo en juego es una visión que yo, Diana, tengo de la existencia y que quiero en teoría comunicarle a otros y otras y que en ese plano de la existencia, a partir de esa situación de enseñanza, es que se supone que se incorporan a esa visión de mundo. Entonces yo creo que siempre es uno de los elementos, es ese asunto de la responsabilidad en el proceso de formación, más allá si elegimos una forma de organización de alguna de las que les he mencionado u otras, es cómo todas estas formas de asequibilidad del contenido siempre están en función de una idea de humanidad. No de la misma idea de humanidad, sino de una idea de lo humano. Entonces, es estar atentos y atentas como a eso que hay sosteniendo cualquier decisión de orden didáctico y metódico, por supuesto. Entonces, eso es lo que Gracias. podría señalar. Gracias, profe Diana. Hay dos intervenciones más, una del profesor Celer y otra de Tatiana. Escuchemos a Celer. Claro. Buenas tardes. Profe, la pregunta mía es sobre el tiempo. En las metódicas que tú nos enseñabas, hay unas que requieren un mayor, otras un menor tiempo, pero, y es más, hasta en la última, en la clase magistral, también se requiere un tiempo del estudiantado. Claro. Entonces, hay una situación compleja que estamos viendo, por ejemplo, en el consultorio, donde tenemos estudiantes que tienen 20.000 materias, trabajan, eh, estudian hasta otra carrera y no hay tiempo. A veces hasta a nosotros los profesores y profesoras nos pasa que no, tampoco estamos, también estamos con muchas cosas. Entonces, el tiempo, ¿qué herramientas o cómo se puede hacer para trabajar en eso? Porque también sabemos que todo proceso cognitivo requiere tiempo para poder, para poder adquirir o saber o utilizar una herramienta en determinado caso y demás. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahí sobre ese tema? No sé. Ay, te puedo decir seller, ¿sí? Sin problema, Sí, ¿cierto? claro, profe, claro, dale. Llegaste al meollo del asunto justamente. Por eso lo mencioné al principio. Pues en muchas, no en todas, tú te diste cuenta que yo en todas mencioné. Eh, Mañana, pues para mañana voy a dar otra charla sobre didáctica crítica en otro contexto y estaba pensando por qué lo crítico siempre es tan difícil. Es decir, lo crítico ya hemos entendido, no solo por la Escuela de Frankfurt, por muchos otros autores y autoras, que en serio nos ofrece otras alternativas, pues como más ricas, más poderosas, de asumir cualquier proceso de formación, es decir, cualquier proceso de humanización, pero sí requiere mucho tiempo. Incluso no hay garantía de que el otro o la otra se emancipe. O sea, eso es un deseo. Mm. Pero la emancipación no es un dictum, no es una orden, ¿sí? Porque incluso lo crítico duele. Te voy a señalar que a Klafki, pues que es el autor que yo trabajo,
Klafki le tocó un momento muy fregado en Alemania, que fue la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Entonces, el señor por allá hablando de pedagogía humanista, te le dijeron, venga, díganos cómo. Y fue cuando dio el salto, eso es una reconstrucción bárbara, pero fue cuando dio el salto al tema de la didáctica crítica y a la perspectiva crítico-constructiva. O sea, no basta con que uno en las situaciones de enseñanza pueda reconocer como esas capas de los contenidos, no basta con reconocer las falsas formas de conciencia, sino que entonces hay que decir, pues, al menos cómo podríamos creer que se logra ese ejercicio pues, de fractura, de esa homogenización en la que estamos. Pero se requiere tiempo, esfuerzo, dolor también, porque lo crítico también exige una suerte de desgarramiento, de recuperación de esa condición patética, de patos de la educación o de la formación. Entonces no hay manera de ahorrarlo, no hay manera de acortar el tiempo. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho es sacrificar justamente las posibilidades críticas de la educación. O sea, todo lo que se nos ofrezca como de corto alcance o de rápido logro, podremos tener una alfabetización y un reconocimiento pues de cierto lenguaje para abordar un tema, ciertas destrezas, pero eso serían pues como condiciones o elementos necesarios para poder dar el salto a ese potencial crítico. Eh, yo no coordino consultorio, pero coordinaba la práctica del instituto. Y una de las cosas que yo le planteaba a los estudiantes cuando les mandaba el correo de práctica es, necesitan tiempo. Esto no es a la carrera, esto implica que usted pueda frustrarse y disfrutar su frustración y reinventarse y es doloroso. Yo creo que los escenarios que uno llama de práctica son muy dolorosos, cognitivamente desequilibran mucho, sobre todo porque uno va con la ilusión de que puede desarrollar algo y se da cuenta que no, ¿sí? O que pues que la expectativa es mayor a lo que uno a veces logra alcanzar. Entonces, sí creo que quizá tenemos que poner el foco no es en cómo agilizamos, sino cómo logramos que se tenga un tiempo prudente, que eso varía, para que los procesos se asienten. ¿Sí? Mira que por eso el estudio de caso, que es como el One Hit Wonder en muchos sentidos, para muchas disciplinas y profesiones, lo que yo puse en desventajas. O sea, por afanar terminamos es haciendo una aplicación mecánica de las cosas y olvidamos lo que sustenta esas decisiones y esas decisiones requieren tiempo. Entonces, mi respuesta en mi experiencia, no sé, pues quizá habrá algún autor, autora crítico que sí te diga que se puede acelerar. Yo creo que no, y te lo dice alguien que ha vivido acelerado gran parte de su vida. Yo, Diana, ¿qué he encontrado yo, para acelerar un poco mi relación con ciertos contenidos? A mí los ordenadores gráficos me ayudan un montón, ¿sí? Los organizadores gráficos, porque me ayudan a fijar cierta información básica que me permite operar, ¿sí? Eh, y el ordenador no es solo el mapa, porque yo en un ordenador puedo plantear conexiones entre los conceptos que no necesariamente están en los textos, sino que son mis conexiones. O sea, el mapa funciona como mi red neuronal, ¿sí? Porque representa cómo estoy pensando un problema. Entonces yo por eso señalaba en las lecciones, en las lecciones, que los ordenadores gráficos son muy potentes. Y justamente con ese interés, yo en muchas ocasiones me he metido a estos cursos de EduTech, o en fin, todo lo que tú quieras, a bajar ordenadores gráficos, a ver cuáles se han inventado que me ayuden a mí, porque yo soy demasiado visual en mi proceso de aprendizaje. Entonces yo necesito ver, necesito colores, necesito cuadritos, necesito rayitas. Así organizo mucha mi información y está así. Y me cuesta mucho, por ejemplo, leer de la pantalla y escribir un informe. Entonces, yo necesito leer de la pantalla, escribir en un cuaderno, escribir un informe es doble trabajo, pero digamos que así logro como poder dimensionar y que ese contenido tenga otra densidad. Entonces yo sí creo que es importante, no tanto que tú como profesor o profesora encuentres el modo de hacerlo más sencillo o más rápido, sino el modo en que te quede más claro para ti eso que estás trabajando.
y ayudar al estudiante, a él y a la estudiante, a que también reconozcan qué es lo que mejor se ajusta a ese estilo de aprendizaje. Creo que eso es clave y eso ayudaría, digámoslo así, como a salvar muchas dificultades en en las situaciones de enseñanza, porque partimos de una visión pues como genérica del aprendizaje, porque es difícil atender todas las singularidades, pero si yo logro detectar cómo me enfrento mejor o cómo apropio mejor una situación o unos contenidos de la cultura, eso me va a ahorrar, pues eso sinápticamente me ahorra tiempo, ¿sí? Pues es lo Sí, único que te necesitamos podría decir. tiempo, Necesitamos. necesitamos tiempo. Sí. Muchas Gracias, gracias, profe. Perdón, todo el gracias. círculo, pero sí. Bueno, y por acá entonces está la última intervención que tendríamos, profe Diana, y es la de Tatiana, porque en el chat no veo como elementos adicionales. Entonces, escuchemos a Tatiana. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Hoyos Pérez, yo soy abogada y soy profe en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, más que una pregunta, es un reto que estoy viendo. Al ser abogada, ir a enseñarle derecho a los contadores públicos ha sido un reto bastante grande para mí. Si hay algunas resistencias por parte de los mismos futuros abogados, ahora imagínense una profesión donde deben de aprender mucho derecho, diría que es la segunda carrera que más sabe derecho, para no juristas. Entonces ha sido un reto para mí y en la actualidad estoy haciendo la maestría en educación y mi proyecto de investigación está enfocado en el tema de la gamificación y cómo implementarla para enseñar el derecho a los estudiantes de contaduría pública, para que hayan otros escenarios no tan tradicionales como vemos en el derecho. Entonces, profe Diana, muy pues agradecida con su intervención porque para mi investigación es de gran ayuda. Es más como un reto, el cual estoy viendo en mi profesión, más que una pregunta, y le envío un correíto, profe, por si de pronto usted pues me puede atender, porque de verdad que conocimientos tan valiosos, porque es muy difícil, de verdad. Tengo especialización, estoy haciendo maestría, estoy haciendo una tercera carrera. Es muy difícil ver a alguien que sepa de la educación a profundidad como usted y aplicaba el derecho. Entonces, quería como agradecerle y ya ese era el reto que tengo. Gracias. No, muchas gracias, Tatiana. Y por ejemplo, la gamificación aparece como un recurso del aula invertida, ¿cierto? Es una de las formas en que se despliega el aula invertida. Justamente pues porque en la gamificación hay muchas tareas. Lo que pasa es que los juegos, pues uno tiene una visión muy simple de los juegos, pero si uno se lee, por ejemplo, un Piaget a través de los juegos, nosotros aprendemos el desarrollo moral, ¿sí? Y por esa vía, la adquisición de la norma. Entonces, pues no digo que toda la gamificación tenga la base de Piaget, sino que algunos gamificadores lo usan, hay otras lecturas, pero el juego tiene como esa dimensión de que nosotros estamos aprendiendo las reglas, porque un juego sin reglas deja de ser el juego que aparentemente estoy buscando que sea, ¿sí? Entonces lo primero que yo tengo que aprender es el orden del juego, ¿sí? Y las reglas, para poder subvertirlas, por ejemplo. Entonces el juego tiene un potencial pues, más allá del medio en que se presente, que le agrega otras cosas, eh, de lograr una relación distinta con los contenidos de la cultura. No más, yo solo para que lo miren cuando tengan tiempo, pues es un clásico, sí, Piaget. Entonces, pero Piaget en 6 estudios de psicología, en la parte pues sobre el desarrollo moral y el juego, tiene un ejemplo del juego de las canicas, es que de las bolitas de cristal, o sea, cuántas versiones hay. Yo creo que si ustedes tienen hijas o hijos y se sientan a escuchar cómo cogen el juego que uno jugaba, y todas las reglas, todas las excepciones, salvedades, roles, o sea, eso se lo vuelve uno un mundo. Entonces yo sí creo que es muy interesante este tema de la gamificación, sobre todo como te señalo, Tatiana, porque hace parte de los recursos de las aulas invertidas. Y ahí hay mucho de ancho como de largo para discutir. Bueno, profe, gracias.
Y gracias a Tatiana, qué bueno en algún momento poder también compartir algo de eso que viene trabajando. Eh, Profe Diana, habíamos dicho que la intervención de Tatiana era la última, pero Sergio Andrés ha levantado la mano. Usted nos dirá si hay ocasión para escucharle. Sí, claro, escuchemos a Ah, Sergio, bueno, claro. listo, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias pues como por la invitación a este espacio. Profe Diana, encantado de conocerla. Nos ha hablado pues de que la didáctica es pues como la teorización y la investigación acerca pues de la enseñanza, y Klafki nos habla pues en el documento de la relación sobre metódica y didáctica de 4 dimensiones que usted nos las ha mencionado, lo que es los fines, los contenidos, el método y los medios. La pregunta mía es, uno de pronto, ¿en dónde puede dejar un aspecto tan importante como la evaluación? De pronto no he podido encontrar como Klafki en donde de pronto puede meter esa parte de la evaluación, si en la metódica o en los fines o están las 4 dimensiones. Eso sería Está en pues las como, 5. bueno, no sé cuál sería la quinta. Entonces ahí también de pronto para aclararme cuál sería la quinta dimensión, porque Ah, bueno, no bueno, no. lo veo. Tú estás hablando del texto sobre diferencia didáctica y metódica. Sí, Sí, estás hablando. señora. Ah, no, sí, 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 allá están los 4. Sí, las otras son las 5 preguntas del análisis didáctico. Eso sí, Sí, la sí, otra es de sí. las, sí, sí, yo me refiero a las dimensiones Sí, que él sí. habla ya de los fines, Ajá. de los fines, el contenido, el método y el medio, ¿cierto? No del análisis didáctico que Sí, él sí, sí. hace, del contenido ejemplar, para el Sí. presente, futuro. Y la otra, pues no sé si de pronto por el tiempo, sino que hace 15 días querías preguntarle algo. Clark hizo pues un tránsito acerca de la pedagogía de las ciencias del espíritu hacia la pedagogía crítica, ¿cierto? También quería saber si él en esa parte de la formación elemental, ejemplar y categorial, él también hizo un tránsito para llegar a la categorial, o él trabaja las 3 juntas. Es como es lo que de pronto nos alcanza el tiempo. Sé que ya estamos como pronto cansados. Bueno, Muchas sí, de gracias. esa última tendríamos que hablar en otro espacio. Sergio Buco, ¿cierto? Sí, sí, señora. Soy del doctorado en pedagogía de la UCU. Te voy a responder la primera, pero igual tú tienes mi contacto, entonces podemos conversar de la segunda. Pues digamos que, bueno, sí, claro que sí hace un tránsito, porque, bueno, voy a empezar por la segunda. Recuerda que lo que hace es una combinación de las teorías materiales de la formación con las teorías formales. Y a partir de esa combinación o de las falencias que le encuentran ambas es que surge la formación categorial, donde convergen lo material de los contenidos y lo formal. Es decir, tanto el trabajo pues con los contenidos concretos de la cultura como los fines formativos asociados a esos contenidos concretos de la cultura. O sea, él sí hizo un tránsito cuando pasó de una pedagogía de las ciencias del espíritu, una pedagogía humanista y finalmente algo que se llama como una teoría crítica de la educación o una ciencia crítica de la educación, porque recuerda que los alemanes no hablan tanto de pedagogía crítica. Esa expresión pues no es como tan de ellos, pero eso lo podemos pues trabajar en otro espacio, ¿sí? Frente a la primera, efectivamente, Klafki no tiene una teoría de la evaluación, no, o sea, un campo llamado evaluación, no. Sin embargo, no tanto, no en las dimensiones, pero sí en el análisis didáctico. Efectivamente, si tú observas las preguntas que él plantea del análisis, todo el tiempo lo que están haciendo es revisando, ¿sí? Y te ponen como unos modos de experiencia del contenido que vos puedes usar como para poder, no sé, corroborar, ¿no? O al menos describir lo que va aconteciendo con cada quien en ese proceso de formación, en el marco de una formación categorial, ¿sí? O sea, en el uso que el otro y la otra haga de eso ejemplar y de la manera como describe su experiencia en lo particular de lo general, es que uno podría leer la manera como se está logrando, pues como esa apropiación de ese contenido formativo, ¿sí? Entonces, vos como profesor, yo veo a un Klafki ahí más en una línea de carácter descriptivo de los comportamientos de los educandos, ¿sí? Y no tanto prescriptivo, no tanto como en una escala tipo Likert o en una medición donde se correlacionen variables, sino cuánto de eso elemental o la otra logra desplegar en su forma de comprender y de relacionarse con el contenido de la cultura que implica una relación con el otro, con lo otro, ¿sí? Entonces no es, claro que no se puede subsumir a una prueba saber, no. Yo no puedo hacer evaluación clarkiana por competencias, eso lo rompería, ni tampoco rúbricas.
Yo lo que creo es que uno, pues en las, digámoslo así, en las metódicas o en las formas de hacer asequible el contenido, tendría que trabajar mucho, quizá en la línea de los casos o en unas líneas de ABP que te ayuden a vos, pues a reconocer cómo se despliega esa generalidad en otras situaciones y cómo él o la estudiante logra apropiarse de esas categorías e interpretar el mundo desde esa forma. Creo yo que es como la vía, pero en él no hay una teoría de la evaluación. Creo que sería interesante, pues, como plantear cómo podría ser, yo no sé si una rúbrica, no creo, pero sí un ejercicio, pues, como de experiencia o de experimentación de eso particular en lo general, de eso general en lo particular. Es como lo que podría pues señalar. Incluso cuando pues he adelantado no rúbricas, sino secuencias didácticas con los estudiantes, nos toca echar mano de Brunner, porque Brunner sí es un autor pues afín a Klafkin y Brunner sí tiene una visión de, pues como de organización curricular también, a pesar de que es más en el plano, pues, de la psicología. Entonces, Brunner también habla de lo categorial. Brunner ha sido utilizado en el currículo secuencial. Entonces, él sí nos puede dar como un poco más de luces, eso en términos de aprendizaje, ¿cómo lo podríamos, pues, como ponderar? Sí. Entonces siempre usamos es como a Brunner, más que para poder complementar la visión de Klafki. Ah, bueno, profe, muchas gracias, muy formal. Pero igual pues lo podemos conversar, listo. Señora, claro, por ahí la estaré molestando, muy formal. Sabes que siempre, Sergio, no es molestia. Muchas gracias. Igual, y sigue abierta la invitación, profe Diana. Sí, sigue abierta. Mm, bueno, algo importante también y es que hemos dejado allí en el chat lo de la próxima actividad, que es el 1 de diciembre de 5 a 8, donde desde el PAP y Educación Inclusiva pues abordarán el tema de ajustes razonables como garantía del derecho a la educación de personas con discapacidad. Entonces, invitadas pues todas las personas de este espacio. Eh, Profe Diana, muchas gracias. Miremos si Marta está por allí, si quiere hacer el cierre, pero de antemano muy interesante todo lo que nos ha planteado. Además, nos abre mucho la perspectiva porque a veces las preguntas que en momentos encontramos es el cómo, y un poco un cómo que clama como por una receta, ¿cierto? ¿De qué manera? Y un poco como de qué manera entusiasmamos el grupo de estudiantes, de qué manera los motivamos, ¿cierto? Pero usted acá nos plantea también como unos elementos importantes desde esta perspectiva crítica que son fundamentales, ¿cierto? Va mucho más allá entonces de ese pedido que a veces hacemos. Por allí está Marta, Sí, entonces Marta nos apoyará con el cierre. solo agradecer a la profesora Diana Melisa por sus conocimientos y por la forma tan clara y como nos invita a seguir pensando en todos estos temas que son fundamentales. A todas las personas que estuvieron acompañándonos también, muchas gracias. Y como ven, me tuve que pasar al celular porque no sé qué le pasó al computador, se puso la pantalla negra del todo, entonces tuve que venir a conectarme del celular. Agradecemos entonces a todas las personas, los invitamos a continuar con nuestros encuentros y gracias, profe Diana y compañera de la facultad. No, con muchísimo gusto y lo que necesiten, lo que les pueda compartir, yo les compartí lo de filosofía para niños, pues les puedo compartir este material también. Solo quería cerrar con algo y es que yo trabaje por proyectos no implica que pueda tener éxito, o sea, el trabajo por proyectos por sí mismo no es el que va a dinamizar la clase. O sea, yo he encontrado muy buenas clases magistrales que potencian mucho más que un trabajo de estudio de caso por proyectos, porque mantener el ánimo de cuatro que somos legos o nos estamos adentrando en un debate
A veces es difícil que cuando tenemos un apalancamiento de alguien que nos lleva un poquito más de ventaja en procesos formativos y en ejercicio profesional. Entonces, a lo que voy es que ninguna metódica tiene el éxito garantizado. Muchas gracias entonces y les deseamos una buena noche. Hasta luego y muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, una buena tarde.